Controla tu mente y deja de reaccionar antes de que la ansiedad destruya tu vida. Hay un momento que se repite en tu vida y casi nunca lo notas. Alguien dice algo, algo sale mal, un pensamiento aparece y sin darte cuenta ya reaccionaste. No lo pensaste, no lo elegiste, solo pasó. Y segundos después llega esa sensación incómoda de pérdida de control. Te preguntas por qué dijiste eso, por qué te alteraste, por qué otra vez caíste en lo mismo. La verdad es más inquietante de lo que imaginas. No es que no tengas fuerza de voluntad, es que tu mente aprendió a reaccionar antes de que tú puedas decidir. Y mientras más rápido reaccionas, más se fortalece ese patrón. La ansiedad no empieza cuando sientes el corazón acelerado. Empieza mucho antes, en ese instante invisible donde no haces una pausa. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos afectan, sino la forma en que las interpretamos. Pero hay algo que casi nadie te dice. Esa interpretación ocurre tan rápido que parece fuera de tu control, y ahí es donde pierdes. Hoy vas a ver algo diferente. No se trata de eliminar la ansiedad, se trata de dejar de obedecerla, porque si no aprendes a controlar ese primer impulso, tu mente va a seguir tomando decisiones por ti. Y lo más peligroso es que creerás que eres tú quien está decidiendo. Ahora presta atención a esto, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que reaccionas ante todo lo que te pasa. El día en que tu mente empezó a mandar en ti, no ocurrió de golpe, no hubo una señal clara que te avisara. Fue algo silencioso, casi imperceptible. Un día reaccionaste un poco más rápido de lo normal, otro día te irritaste sin entender por qué. Luego empezaste a responder sin pensar, a sentir antes de analizar, a actuar antes de decidir. Y sin darte cuenta, ese patrón se repitió tantas veces que dejó de parecer extraño. Se volvió normal, se volvió automático. Al principio parecía útil. Reaccionar rápido te hacía sentir preparado, atento, incluso fuerte. Pensabas que estabas tomando el control de las situaciones. Pero lo que realmente estaba pasando era lo contrario. Tu mente empezó a crear atajos. En lugar de evaluar con calma, comenzó a anticipar. En lugar de darte espacio para elegir, empezó a decidir por ti. Y cada vez que aceptabas esa respuesta inmediata, reforzabas ese mecanismo. Tu cerebro no busca la verdad, busca la velocidad. Quiere resolver rápido, cerrar el ciclo, protegerte de lo que interpreta como amenaza. El problema es que no distingue entre un peligro real y un pensamiento negativo. Para tu mente, una palabra, una mirada o un recuerdo pueden ser suficientes para activar la misma reacción, y en ese instante ya no estás eligiendo, estás reaccionando. Ahí es donde todo cambia. Porque cuando reaccionas sin conciencia, pierdes el único espacio donde existe el control, ese pequeño intervalo entre lo que ocurre y lo que haces. Ese espacio desaparece cuando tu mente toma el mando, y sin ese espacio no hay decisión, solo hay impulso. Epicteto enseñaba que lo que te afecta no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas. Pero esa interpretación se volvió tan rápida en tu vida que dejó de parecer una elección. Se transformó en reflejo. Y cuando algo se vuelve reflejo, deja de pasar por tu conciencia. Empiezas a notar las consecuencias después, cuando ya dijiste lo que no querías decir, cuando ya reaccionaste de una forma que no te representa, cuando sientes esa incomodidad interna que te dice que algo no está bien. Pero en ese momento ya es tarde. La reacción ya ocurrió. Y lo más peligroso es que piensas que no había otra opción. Ahí nace la ilusión. Crees que eres así. Crees que siempre reaccionas de esa forma. Crees que tu ansiedad te domina. Pero no es tu esencia. Es un patrón entrenado. Es un hábito repetido tantas veces que ahora parece parte de ti. Marco Aurelio
Escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 2, párrafo 1, que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Esa frase parece simple, pero es más profunda de lo que parece, porque ese poder no se activa solo. No aparece automáticamente cuando lo necesitas. Se pierde cuando dejas de ejercerlo. Y tú lo has estado cediendo sin darte cuenta, cada vez que reaccionas sin detenerte. Tu mente aprendió que no necesita esperar por ti. Aprendió que puede actuar primero y justificar después. Y mientras más veces lo hace, más fuerte se vuelve ese camino. Es como un sendero que se marca en el suelo. Cuanto más lo recorres, más fácil es volver a pasar por ahí, hasta que ya no ves otras opciones. Y aquí está el punto que cambia todo. Si tu mente aprendió a reaccionar, también puede aprender a esperar. Si ese patrón fue construido, también puede ser desarmado. Pero primero necesitas ver con claridad lo que está pasando. Necesitas reconocer que no perdiste el control de repente. Lo fuiste entregando poco a poco, porque el problema no es la ansiedad en sí. El problema es que dejaste que ella decidiera el ritmo de tus respuestas. Y mientras sigas reaccionando sin cuestionar ese impulso, tu mente va a seguir adelantándose a ti. Pero algo tiene que quedar claro ahora. Reaccionar rápido no es una señal de control. Es una señal de que el control ya se fue. Y en el siguiente punto vas a entender por qué esa rapidez que tanto parece ayudarte es en realidad lo que más está alimentando tu ansiedad. La trampa de la reacción instantánea. Responder rápido te hace sentir en control. Te da la ilusión de seguridad, como si tuvieras todo bajo dominio. Alguien habla y tú respondes. Algo sucede y tú actúas. Sin pausas, sin dudas. Parece firmeza. Parece decisión, pero si observas con honestidad vas a notar algo incómodo. No elegiste esa respuesta, solo ocurrió. La reacción instantánea es una trampa silenciosa. Se disfraza de agilidad mental, pero en realidad es un patrón condicionado. Tu mente no está pensando mejor, está pensando más rápido. Y cuando la velocidad aumenta, la calidad de la decisión disminuye. Porque decidir bien exige algo que la ansiedad no tolera: tiempo. Tu cerebro aprendió a anticipar para evitar incomodidad. Interpreta cualquier estímulo como algo que debe resolverse ya. No importa si es una crítica, una duda o un pensamiento negativo, todo se convierte en urgente y en ese estado reaccionas para aliviar la tensión, no para tomar la mejor decisión. Reaccionas para escapar, no para comprender. Ahí está el punto que casi nadie percibe. No reaccionas porque es lo correcto. Reaccionas porque necesitas sentir alivio inmediato. Cada respuesta impulsiva es un intento de reducir la incomodidad interna. Y cuando ese alivio llega, aunque sea por segundos, tu mente aprende que reaccionar rápido funciona. Así se refuerza el ciclo. La ansiedad se alimenta exactamente de eso, de la rapidez sin reflexión. Cuanto más rápido reaccionas, menos espacio tienes para cuestionar. Y cuanto menos cuestionas, más automático se vuelve el proceso. Es un circuito que se fortalece solo. Estímulo, impulso, reacción, alivio, repetición. Séneca advirtió en Cartas a Lucilio, carta 13, que quien se precipita antes de comprender se vuelve esclavo de sus propias emociones. No es la situación la que te domina, es la prisa con la que decides enfrentarla. Esa prisa elimina tu capacidad de ver con claridad. Y aquí aparece una verdad incómoda. No eres víctima de lo que te pasa, eres víctima de la velocidad con la que respondes a lo que te pasa. Porque en ese instante en que reaccionas sin pensar, renuncias a tu capacidad de elegir. Entregas el control a un impulso que ni siquiera analizaste. Piensa en esto. ¿Cuántas veces dijiste algo y luego quisiste volver atrás? ¿Cuántas decisiones tomaste en segundos que luego te costaron días de inquietud?
No fue falta de inteligencia, fue exceso de rapidez. Fue una respuesta que no pasó por tu conciencia. Epicteto enseñaba que entre lo que ocurre y tu respuesta existe un espacio donde reside tu libertad. Pero ese espacio desaparece cuando te acostumbras a reaccionar de inmediato. Y cuando desaparece, tu libertad también. Tu mente te convenció de que reaccionar rápido es una ventaja, pero en realidad es una forma de evitar el esfuerzo de pensar. Es más fácil responder que reflexionar. Es más cómodo actuar que detenerse. Pero ese atajo tiene un precio, y lo estás pagando cada vez que sientes que no controlas lo que haces. La reacción instantánea no es fuerza, es condicionamiento. Es una respuesta entrenada que se activa sin permiso. Y mientras más la uses, más fuerte se vuelve, hasta que llega un punto donde ya no sabes cómo detenerla. Pero aquí empieza el cambio. En el momento en que cuestionas esa rapidez, algo se rompe. Empiezas a ver que no todo necesita respuesta inmediata. Empiezas a notar que muchas de tus reacciones no eran necesarias. Y cuando ves eso, recuperas una pequeña parte del control. Ahora presta atención, porque lo que viene es aún más profundo. No es solo que reaccionas rápido. Es que tu mente está creando una versión distorsionada de la realidad para justificar esa reacción. Y en el siguiente punto vas a entender cómo ese ruido mental está manipulando todo lo que sientes sin que te des cuenta. El ruido mental, que distorsiona la realidad. No reaccionas solo a lo que ocurre, reaccionas a la historia que tu mente crea sobre lo que ocurre. Y esa historia casi nunca es exacta. Es rápida, exagerada y cargada de suposiciones. En cuestión de segundos, tu mente interpreta, completa vacíos, imagina intenciones y construye un escenario que parece real, pero no lo es. Y tú respondes a eso como si fuera verdad. Ese ruido mental no se detiene, está activo todo el tiempo. Mientras alguien habla, tu mente ya está juzgando. Mientras algo sucede, tu mente ya está anticipando consecuencias. No esperas a ver con claridad. Interpretas primero y reaccionas después. Y en ese proceso, la realidad queda en segundo plano. Lo más peligroso es que ese ruido suena convincente. No parece una suposición, parece certeza. No parece una posibilidad, parece un hecho. Por eso reaccionas con tanta intensidad, porque no estás dudando, estás creyendo. Y cuando crees en una interpretación distorsionada, tu reacción también se vuelve distorsionada. Tu mente tiene un sesgo claro. Prefiere lo negativo, lo urgente y lo amenazante. Si alguien no responde, asumes rechazo. Si algo sale mal, anticipas fracaso. Si sientes incomodidad, interpretas peligro. No es porque seas débil, es porque tu mente fue entrenada para protegerte, incluso cuando no hay nada de qué protegerse. Marco Aurelio escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 8, párrafo 47, que la mente se colorea con el tono de tus pensamientos. Si tus pensamientos son caóticos, tu percepción también lo será. No ves las cosas como son, las ves como tu mente las presenta. Y aquí está el problema central. No cuestionas ese primer pensamiento, lo aceptas, lo sigues, lo alimentas, y en segundos una idea se convierte en emoción, y la emoción se convierte en reacción. Todo ocurre tan rápido que parece inevitable, pero no lo es. Es automático, no inevitable. Cuando el ruido mental domina, pierdes la capacidad de distinguir entre lo que realmente pasó y lo que interpretaste. Y esa confusión alimenta la ansiedad, porque reaccionas a amenazas que no existen de la forma en que las imaginas. Te desgastas emocionalmente por escenarios que solo ocurrieron dentro de tu mente. Séneca señaló en De la ira, libro 2, capítulo 1, que la emoción se fortalece cuando se apoya en juicios equivocados. No es el evento lo que intensifica tu reacción, es la interpretación que haces de él.
Y si esa interpretación nace del ruido, tu reacción también nace del error. Observa lo que pasa cuando alguien te dice algo ambiguo. Tu mente no espera. Completa la frase. Interpreta el tono. Asume una intención y casi siempre elige la versión más negativa. Luego reaccionas a esa versión como si fuera real, y cuando la otra persona intenta explicar, ya es tarde. Tu emoción ya tomó el control. Ese ruido mental no solo distorsiona lo que ves, distorsiona lo que sientes, porque tus emociones siguen a tus pensamientos. Si piensas en amenaza, sientes ansiedad. Si piensas en ataque, sientes defensa. Y si no cuestionas ese pensamiento inicial, entras en un ciclo donde cada emoción valida la interpretación anterior. Pero aquí aparece una grieta en ese sistema. El ruido mental pierde fuerza cuando es observado. En el momento en que te das cuenta de que estás interpretando, algo cambia. Ya no estás completamente dentro del pensamiento. Empiezas a separarte de él. Y en esa separación surge la posibilidad de elegir otra forma de ver. Eso es lo que casi nadie entrena. No entrenas tu mente para pensar menos. Necesitas entrenarla para no creer en todo lo que piensa. Porque no todo pensamiento merece una reacción. Y mientras sigas tratando cada idea como una verdad absoluta, vas a seguir reaccionando a una realidad que no es precisa. Ahora presta atención a lo siguiente. No es solo que tu mente distorsiona, es que además se queda atrapada en esos pensamientos, repitiéndolos una y otra vez. Y en el siguiente punto, vas a ver cómo ese exceso de pensamiento se convierte en un hábito invisible que alimenta aún más tu ansiedad. El vicio invisible de pensar demasiado. No siempre es la reacción lo que te desgasta. Muchas veces es lo que ocurre antes de reaccionar, ese diálogo interno constante, repetitivo, que no se apaga. Piensas, vuelves a pensar, analizas, revisas, anticipas. Crees que estás entendiendo mejor la situación, pero en realidad estás quedando atrapado dentro de ella. Pensar demasiado no parece un problema. De hecho, parece algo positivo. Te hace sentir responsable, consciente, atento. Pero hay una diferencia clara entre pensar para resolver y pensar para girar en círculos. Y cuando cruzas esa línea, tu mente deja de ayudarte y empieza a agotarte. El exceso de pensamiento no trae claridad, trae confusión, porque cada nueva idea abre otra posibilidad, otra duda, otra interpretación. Y cuanto más analizas, menos seguro te sientes. Tu mente no se calma con más pensamientos, se agita, se fragmenta, se llena de escenarios que compiten entre sí. Ahí es donde aparece el verdadero problema. No puedes detenerte. Sientes que necesitas seguir pensando hasta encontrar una respuesta definitiva. Pero esa respuesta nunca llega, porque el objetivo real no es resolver, es evitar la incomodidad. Sigues pensando porque no quieres sentir incertidumbre, y mientras huyes de esa sensación, te hundes más en el proceso. Séneca advirtió en Cartas a Lucilio, carta 33, que la mente inquieta no encuentra descanso ni siquiera en la reflexión constante. Pensar sin dirección no es sabiduría, es dispersión. Es un esfuerzo que no produce avance. Cuando piensas demasiado, pierdes el contacto con el presente. Tu atención se va hacia lo que podría pasar, hacia lo que ya pasó, hacia lo que otros podrían estar pensando, y mientras tanto, la realidad queda fuera. Estás en tu cabeza, no en tu vida. Y desde ese lugar, cualquier pequeña situación se vuelve más grande de lo que es. Ese hábito se vuelve invisible porque lo justificas. Dices que necesitas analizar, que debes entender mejor, que no puedes equivocarte. Pero lo que en realidad ocurre es que te paralizas. Cuanto más piensas, menos actúas. Cuanto más analizas, menos decides. Y esa indecisión alimenta la ansiedad,
porque todo queda abierto, sin cierre. Epicteto enseñaba que no es necesario examinar cada pensamiento, sino elegir cuáles merecen atención. Pero tú has estado haciendo lo contrario. Has estado tratando cada idea como importante, cada posibilidad como urgente, y eso sobrecarga tu mente. Observa cómo funciona. Un pensamiento aparece. En lugar de dejarlo pasar, lo tomas, lo analizas, lo conectas con otro, luego con otro más, y en minutos estás atrapado en una cadena que no tiene fin. No porque sea profunda, sino porque no tiene dirección. Es repetición, no reflexión. El exceso de pensamiento también alimenta la emoción. Cuanto más repites una idea, más fuerte se vuelve. Si piensas en un problema 10 veces, no lo haces más claro. Lo haces más grande, lo haces más pesado. Y cuando finalmente reaccionas, no lo haces desde la realidad, lo haces desde una versión amplificada por tu propia mente. Pero aquí está el punto clave. No necesitas pensar más para tener control. Necesitas pensar mejor. Y pensar mejor implica detenerte, no acelerar. Implica cortar el ciclo antes de que crezca. Porque si no lo haces, tu mente seguirá produciendo pensamientos que solo sirven para mantenerte en el mismo lugar. El vicio no está en pensar. Está en no saber cuándo detenerte. Y mientras no desarrolles esa capacidad, tu mente seguirá girando, creando ansiedad a partir de sus propias repeticiones. Ahora presta atención a lo que viene, porque no es solo tu mente la que se adelanta. Tu cuerpo también entra en ese ciclo, y en el siguiente punto vas a entender cómo muchas de tus decisiones ya están siendo tomadas antes de que tengas tiempo de pensar. Cuando tu cuerpo decide antes que tu conciencia. Antes de que tengas un pensamiento claro, tu cuerpo ya reaccionó. El pecho se tensa, la respiración se acelera, el estómago se contrae, la mandíbula se endurece. Todo ocurre en segundos. No lo elegiste, no lo analizaste, solo apareció. Y desde ese estado intentas pensar con claridad, pero ya es tarde. Tu cuerpo ya inclinó la balanza. Tu organismo está diseñado para anticiparse. No espera a que entiendas lo que pasa. Detecta señales y actúa. El problema es que no distingue con precisión entre una amenaza real y una interpretación exagerada. Para tu cuerpo, un mensaje ignorado puede sentirse como rechazo. Una crítica leve puede sentirse como ataque. Y en ese instante activa una respuesta completa. Ahí es donde empieza la desconexión. Tu cuerpo entra en alerta y tu mente intenta justificar esa sensación. No piensas para decidir. Piensas para explicar lo que ya estás sintiendo. Y cuando haces eso, tus pensamientos dejan de ser objetivos. Se convierten en defensas. Buscan razones que validen la tensión que ya está en tu cuerpo. Epicteto enseñaba que lo externo no tiene poder sobre ti sin tu consentimiento. Pero hay algo que debes entender. Ese consentimiento muchas veces ocurre después de la reacción física. Primero sientes, luego interpretas. Y si no eres consciente de ese orden, terminas creyendo que lo que sientes es la verdad. Tu cuerpo no está pensando, está respondiendo a patrones. Si en el pasado reaccionaste con tensión ante ciertas situaciones, ese registro queda guardado. Y la próxima vez, el cuerpo no espera. Activa la misma respuesta. Es rápido, eficiente y automático. Pero no siempre es preciso. Por eso te cuesta tanto detenerte. Porque no estás empezando desde cero. Estás empezando desde un estado ya alterado. Intentas calmarte cuando tu respiración ya está acelerada. Intentas razonar cuando tu sistema ya está en alerta. Y desde ese lugar, cualquier decisión se contamina. Marco Aurelio escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 11, párrafo 18, que la perturbación no proviene de las cosas, sino de la opinión que tenemos sobre ellas.
Pero cuando el cuerpo se activa primero, esa opinión ya viene influenciada, ya no es neutral, ya está cargada. Observa lo que ocurre en una discusión. Antes de que respondas, tu tono cambia, tu postura se endurece, tu mirada se fija. Todo eso sucede sin que lo decidas, y cuando hablas no lo haces desde la calma, lo haces desde esa activación. No respondes a la persona, respondes a la sensación que ya se instaló en ti. Ese es el punto crítico. Si no reconoces la señal física, no puedes intervenir a tiempo. Sigues creyendo que el problema está afuera, cuando en realidad el proceso ya empezó dentro de tu cuerpo. Y mientras no intervengas ahí, cualquier intento de control será tardío. Tu cuerpo no es el enemigo, está intentando protegerte, pero aprendió a reaccionar con exceso y ahora necesita ser reentrenado. Necesita aprender que no todo requiere esa intensidad, que no todo es urgente, que puede esperar. Aquí es donde cambia el enfoque. No se trata solo de controlar pensamientos, se trata de notar el cuerpo antes de que escale, sentir la tensión cuando aparece, reconocer la respiración cuando cambia, porque ese es el primer aviso. Ese es el punto donde aún puedes intervenir. Cuando aprendes a identificar esa señal, recuperas una ventaja, ya no te toma por sorpresa. Empiezas a ver el inicio del proceso, y cuando ves el inicio, puedes modificar el curso. Puedes bajar la intensidad antes de que se convierta en reacción. Pero hay algo más profundo que aún no has visto. No es solo tu cuerpo reaccionando, es la sensación de urgencia que lo empuja a hacerlo. Y en el siguiente punto vas a entender cómo la ansiedad crea una presión falsa que te obliga a actuar como si todo dependiera de ese instante. La falsa urgencia que crea la ansiedad. No todo lo que sientes como urgente lo es, pero cuando la ansiedad aparece, todo se siente inmediato, intenso y definitivo. Parece que tienes que responder ya, decidir ya, actuar ya. Como si unos segundos de pausa fueran peligrosos, como si esperar fuera perder. Y sin darte cuenta, entras en un estado donde todo exige una respuesta rápida. Esa urgencia no viene de la realidad, viene de la interpretación que tu mente hace de ella. Tu sistema interno detecta incomodidad y la traduce como algo que debe resolverse de inmediato. No porque sea cierto, sino porque así fue entrenado. La ansiedad no tolera el espacio, necesita cierre, necesita acción, necesita que hagas algo para aliviar lo que estás sintiendo. Y ahí es donde caes, porque reaccionar rápido da una sensación momentánea de control. Respondes, decides, hablas, te defiendes, y por un instante la tensión baja. Pero ese alivio es engañoso. No resolviste el problema, solo evitaste la incomodidad. Y cada vez que haces eso, refuerzas la idea de que todo debe resolverse en el momento. Séneca escribió en Cartas a Lucilio, Carta 35, que la prisa es señal de un alma inquieta. Cuando te apresuras, no actúas con claridad. Actúas para escapar de la sensación interna, y en ese proceso pierdes precisión, pierdes control, pierdes perspectiva. Observa cómo funciona. Recibes un mensaje y sientes que debes responder de inmediato. Alguien te cuestiona y sientes que debes defenderte en el instante. Algo no sale como esperabas y sientes que debes corregirlo ya. Todo se convierte en ahora. Y ese ahora constante te mantiene en tensión continua. La urgencia falsa elimina la reflexión. No te da tiempo para evaluar. No te permite ver otras opciones. Te empuja hacia la primera respuesta disponible. Y la primera respuesta casi siempre es impulsiva, emocional, automática. No porque sea la mejor, sino porque es la más rápida. Epicteto enseñaba que debes examinar cada impresión antes de aceptarla. Pero la ansiedad no te da ese espacio. Te hace sentir que examinar es perder tiempo, que detenerte es debilidad. Y cuando crees eso, actúas sin cuestionar. El problema no es la velocidad en sí,
El problema es la presión interna que la impulsa, porque cuando actúas desde la urgencia no estás eligiendo, estás obedeciendo. Estás siguiendo una sensación que te dice que no puedes esperar, aunque en realidad sí puedes. Piensa en cuántas decisiones podrías haber tomado mejor si hubieras esperado unos segundos. ¿Cuántas palabras no habrías dicho? ¿Cuántas situaciones no habrías escalado? No fue falta de capacidad, fue falta de espacio. Fue la urgencia tomando el control. La ansiedad crea una ilusión de tiempo limitado. Te hace sentir que si no actúas ahora, algo se pierde. Pero en la mayoría de los casos, lo único que pierdes al esperar es la intensidad del impulso. Y eso es exactamente lo que necesitas perder para recuperar claridad. Cuando empiezas a cuestionar esa urgencia, algo cambia. Te das cuenta de que no todo necesita respuesta inmediata, que muchas cosas pueden esperar, y que en ese tiempo tu mente se ordena, tu cuerpo se calma y tu perspectiva se amplía. Ese es el punto donde recuperas poder. No cuando actúas más rápido, sino cuando decides cuándo actuar. Y eso rompe el ciclo de la ansiedad, porque ya no estás respondiendo a su ritmo. Pero hay una herramienta aún más profunda que te permite sostener ese espacio sin ceder a la presión. No es una técnica compleja. Es algo que has ignorado, pero que puede cambiar completamente tu forma de responder. Y en el siguiente punto, vas a descubrir el papel que tiene el silencio en todo este proceso. El papel del silencio en la reconstrucción mental. El silencio no es ausencia de ruido externo, es la ausencia de reacción interna. Es el momento en el que decides no seguir el impulso, no alimentar el pensamiento, no responder de inmediato. Y aunque parezca simple, ese gesto cambia todo. Porque cuando eliges el silencio, interrumpes el patrón que venías repitiendo sin darte cuenta. Has sido entrenado para llenar cada espacio. Si algo ocurre, respondes. Si un pensamiento aparece, lo sigues. Si una emoción surge, la expresas. No dejas lugar para que las cosas se asienten. No permites que la mente se reorganice. Y por eso todo se vuelve más intenso, más rápido, más difícil de controlar. El silencio rompe esa velocidad. No elimina la ansiedad de inmediato, pero impide que crezca. Cuando no reaccionas, la emoción no encuentra continuidad. Cuando no hablas, el impulso pierde fuerza. Y en ese intervalo, algo se estabiliza dentro de ti. Marco Aurelio escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 4, párrafo 3, que la mejor manera de proteger la mente es no dejarse arrastrar por impresiones innecesarias. El silencio es exactamente eso. Una forma de no aceptar todo lo que aparece. Al principio incomoda, porque estás acostumbrado a responder, estás habituado a sentir que debes hacer algo, y cuando no lo haces, surge una tensión distinta. No es la ansiedad habitual, es la incomodidad de no seguir el patrón. Pero esa incomodidad no es un problema, es una señal de cambio. En el silencio, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Percibes cómo el impulso aparece, cómo intenta empujarte, cómo pierde fuerza si no lo sigues. Ves el pensamiento sin entrar en él. Sientes la emoción sin convertirla en acción. Y eso te da una ventaja que antes no tenías. Epicteto enseñaba que no debes responder a cada impresión como si fuera verdadera. El silencio te permite hacer exactamente eso. No aceptar de inmediato, no reaccionar por defecto, crear un espacio donde puedas observar antes de decidir. Ese espacio es el inicio del control, no porque elimine lo que sientes, sino porque te permite no ser arrastrado por ello. Ya no estás dentro del impulso, estás frente a él, y desde ahí tu respuesta cambia. El silencio también desacelera el cuerpo. Cuando no reaccionas, tu respiración se regula, tu tono interno baja, la tensión empieza a ceder. No porque hiciste algo complejo,
sino porque dejaste de alimentar el ciclo. Y eso es suficiente para que el sistema se estabilice. Pero aquí hay algo importante. El silencio no es evitar, no es ignorar lo que pasa, es sostener la experiencia sin responder de inmediato, es estar presente sin intervenir. Y eso requiere más control que reaccionar, porque implica resistir el impulso de hacer algo cuando todo en ti quiere actuar. Con práctica, ese silencio deja de ser incómodo, se vuelve natural. Empiezas a usarlo sin esfuerzo. Ya no respondes por reflejo, esperas, observas y desde ese lugar eliges. Y cuando eliges, tu respuesta ya no nace de la ansiedad, nace de la claridad. Ese es el cambio que transforma todo, no lo que ocurre afuera, sino la forma en que te posicionas antes de responder. Porque cuando introduces silencio entre el estímulo y la acción, recuperas el control que habías perdido. Pero aún hay algo que debes entender para consolidar ese control. No basta con sentir y observar. Necesitas dejar de identificarte con lo que sientes, y en el siguiente punto vas a ver la diferencia entre experimentar una emoción y convertirte en ella. La diferencia entre sentir y convertirte en la emoción. Sientes ansiedad y sin darte cuenta dices, estoy ansioso. Parece una frase común, automática, casi inofensiva. Pero en ese pequeño gesto hay una diferencia enorme. Una cosa es experimentar una emoción, y otra muy distinta es asumir que esa emoción eres tú. Cuando haces esa fusión, cuando dejas de observar lo que sientes y pasas a identificarte con ello, pierdes distancia. Y cuando pierdes distancia, pierdes control. Las emociones no son permanentes, no llegaron para quedarse, son respuestas momentáneas, cambios internos que aparecen y desaparecen. Pero cuando las conviertes en identidad, les das continuidad, les das un lugar fijo dentro de ti. Y entonces dejan de ser algo que experimentas y pasan a ser algo que crees que eres. Y desde ahí todo cambia. Tu forma de pensar cambia, tu forma de interpretar cambia y sobre todo, tu forma de actuar cambia. Porque si te percibes como alguien ansioso, cada situación se filtra a través de esa idea. No reaccionas solo al momento presente, reaccionas desde una identidad que ya espera sentirse así. Y eso refuerza el ciclo. Epicteto enseñaba que no eres tus impresiones, sino quien tiene la capacidad de evaluarlas. Esa enseñanza rompe algo muy importante. Te separa de lo que sientes. Te recuerda que hay una parte de ti que puede observar sin reaccionar. Pero esa capacidad se pierde cuando te identificas por completo con la emoción. Observa lo que ocurre en un momento de tensión. Sientes incomodidad. Aparece un pensamiento y en segundos ya estás dentro de esa emoción. No la miras, no la cuestionas, la sigues, hablas desde ella, decides desde ella, actúas desde ella. Y luego, cuando todo pasa, te preguntas por qué reaccionaste así. La respuesta es simple, porque en ese momento no estabas observando la emoción, te habías convertido en ella. Esa fusión es automática porque la has repetido muchas veces. Es un hábito mental. Tu mente aprendió que sentir es igual a actuar, que emoción es igual a respuesta, y por eso no hay pausa, no hay espacio, solo hay continuidad. Séneca escribió en De la Ira, libro 1, capítulo 8, que la primera impresión no depende de nosotros, pero el consentimiento sí. La emoción puede aparecer sin aviso, sin control, pero lo que haces después de sentirla es donde realmente decides. El problema es que si te identificas con la emoción, ese momento de decisión desaparece. Cuando dices «soy así», te estás cerrando, estás convirtiendo una experiencia momentánea en una definición permanente. Y eso limita cualquier posibilidad de cambio, porque si crees que eres eso, no ves motivo para cuestionarlo, lo aceptas, lo justificas y lo repites.
Pero cuando cambias esa forma de hablar, cuando dices, estoy sintiendo esto, algo se abre. Ya no es una identidad, es un estado. Y los estados cambian, los estados pasan. Y si pasan, no necesitan gobernarte. Tu mente busca coherencia interna. Si te defines por una emoción, vas a actuar en coherencia con esa definición. Pero si te reconoces como alguien que está observando una emoción, tu comportamiento cambia. Ya no estás obligado a seguir ese impulso. Tienes margen, tienes espacio. Ese espacio es pequeño, pero es suficiente. Es el lugar donde puedes intervenir, donde puedes decidir no responder de la misma forma, donde puedes sostener la emoción sin ejecutarla. Y eso cambia completamente el resultado. Marco Aurelio escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 6, párrafo 30, que la mente puede mantenerse libre si no se deja arrastrar por las pasiones. No se trata de eliminar lo que sientes, se trata de no ser arrastrado por ello, de no perderte dentro de esa experiencia. Al principio, esta separación no es fácil, porque el hábito de identificarte es fuerte, pero con práctica empiezas a notar la diferencia. Empiezas a ver la emoción como algo que pasa dentro de ti, no como algo que te define. Y cuando haces eso, recuperas control. Ya no necesitas dejar de sentir para estar en calma. Solo necesitas dejar de convertir cada emoción en una orden. Porque no todo lo que sientes requiere una acción. No todo lo que aparece en tu mente merece ser seguido. Y cuando entiendes esto, algo se transforma. Dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a relacionarte con ello de otra forma. Ya no es una amenaza, es una señal, algo que puedes observar sin obedecer. Pero hay algo aún más profundo que ocurre cuando no haces esa separación. No solo reaccionas, empiezas a construir una versión de ti basada en esas reacciones. Y en el siguiente punto, vas a ver cómo ese hábito de reaccionar constantemente está moldeando tu identidad sin que lo notes. La identidad oculta de quien siempre reacciona. No te das cuenta, pero cada reacción que repites está construyendo una versión de ti. No es algo que decides conscientemente. Es algo que se forma poco a poco a través de tus respuestas automáticas. Cada vez que reaccionas sin pensar, refuerzas un patrón. Y cuando ese patrón se repite suficientes veces, deja de parecer un comportamiento aislado. Se convierte en identidad. Empiezas a decir, yo soy así. Pero no naciste así. Te entrenaste así, a través de respuestas impulsivas, interpretaciones rápidas y emociones no observadas. Lo que hoy llamas personalidad es, en gran parte, la acumulación de reacciones que nunca cuestionaste. Ese es el punto que casi nadie ve. No reaccionas porque eres así. Eres así porque has reaccionado de esa manera muchas veces. Y mientras sigas actuando en automático, esa identidad se vuelve más sólida, más rígida, más difícil de cambiar. Epicteto enseñaba que te conviertes en aquello que practicas constantemente. Si practicas la impaciencia, te vuelves impaciente. Si practicas la irritación, te vuelves irritable. Y si practicas la reacción inmediata, te conviertes en alguien que no sabe detenerse. El problema no es solo cómo te sientes en el momento, es lo que ese momento está construyendo en ti. Cada reacción impulsiva no termina cuando pasa. Deja una huella, refuerza un camino mental, y ese camino se vuelve más fácil de recorrer la próxima vez. Así es como se forma la identidad automática. No a través de decisiones conscientes, sino a través de repeticiones inconscientes. Y lo más peligroso es que empiezas a defender esa identidad. Justificas tus reacciones, dices que los demás te provocan, que las situaciones te obligan, que no tienes otra opción. Pero eso no es cierto, es una narrativa que protege el hábito. Porque si aceptaras que puedes responder diferente, tendrías que cambiar.
y cambiar exige esfuerzo, atención y responsabilidad. Séneca escribió en Cartas a Lucilio, carta 41, que el carácter se forma a través de actos repetidos. No eres lo que piensas ser, eres lo que haces una y otra vez. Y si tus acciones nacen de la reacción, tu identidad se construye sobre la falta de control. Observa cómo te defines en ciertos momentos. Dices que eres impulsivo, que eres sensible, que reaccionas rápido. Pero en lugar de ver eso como un patrón modificable, lo aceptas como una característica fija. Y al hacerlo, te limitas. Te condicionas a seguir actuando de la misma forma. Tu mente busca coherencia. Si crees que eres alguien que reacciona, vas a reaccionar para confirmar esa creencia. Y cada confirmación hace que esa identidad parezca más real, más estable, más difícil de cuestionar. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Esa identidad no es permanente, es un resultado. Y si cambias las acciones que la sostienen, la identidad también cambia. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto. Solo necesitas dejar de repetir lo que te mantiene en el mismo lugar. Marco Aurelio escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 5, párrafo 16, que tu vida es lo que tus pensamientos y acciones hacen de ella. No lo que imaginas, no lo que sientes, sino lo que repites. Cuando empiezas a ver esto con claridad, algo se rompe. Dejas de justificar tus reacciones. Empiezas a observarlas. Y en esa observación aparece una posibilidad nueva, la posibilidad de no responder igual. Ese es el inicio de una nueva identidad, no basada en impulsos, sino en decisiones. No construida por repetición inconsciente, sino por elección consciente. Pero para que eso ocurra, necesitas algo más. Necesitas encontrar el punto exacto donde puedes intervenir antes de que la reacción ocurra. Ese lugar existe. Es pequeño, casi imperceptible, pero tiene el poder de cambiar todo. Y en el siguiente punto, vas a descubrir cuál es ese intervalo invisible que puede devolverte el control que has estado perdiendo sin darte cuenta. El intervalo invisible que puede cambiarlo todo. Hay un instante que casi nunca notas. No dura más que un segundo, a veces menos. Ocurre entre lo que pasa y lo que haces. Es tan breve que parece inexistente, pero ahí está. Y dentro de ese espacio se define todo. Tu reacción, tu comportamiento, incluso la forma en que te vas a sentir después. Ese intervalo es donde existe el control. No está en el momento en que ya reaccionaste. No está después, cuando intentas corregir. Está justo antes, en ese punto donde todavía no has respondido, pero ya sientes el impulso de hacerlo. Ahí es donde puedes intervenir. Ahí es donde puedes cambiar el curso. El problema es que no lo ves, porque has entrenado a tu mente para saltarlo, para pasar directamente del estímulo a la reacción, sin pausa, sin filtro, sin conciencia. Y cuando ese intervalo desaparece, tu comportamiento se vuelve automático, predecible, repetitivo. Epicteto enseñaba que entre la impresión y la respuesta tienes la capacidad de elegir. Esa capacidad no es teórica, es práctica, pero solo existe si reconoces ese momento. Si lo ignoras, actúas como siempre. Si lo ves, puedes hacer algo distinto. Ese instante no requiere fuerza, requiere atención, porque el impulso es rápido, pero no es inmediato. Hay una fracción de segundo donde aparece la sensación, donde se forma la intención. Y si estás presente, puedes notarlo. Puedes verlo antes de que se convierta en acción. Cuando empiezas a identificar ese punto, todo cambia. Ya no reaccionas desde el impulso, reaccionas desde la elección. Puede parecer una diferencia pequeña, pero no lo es. Es la diferencia entre vivir en automático y vivir con control. Séneca escribió en Cartas a Lucilio, carta 23, que la verdadera libertad no está en hacer lo que surge, sino en gobernar lo que surge.
Ese gobierno comienza en ese intervalo, no después, no antes, justo ahí. Observa lo que ocurre cuando alguien te dice algo que te incomoda. El impulso aparece, sientes la necesidad de responder. Ese es el momento. Antes de hablar, antes de reaccionar. Si pasas ese punto sin darte cuenta, ya entraste en el patrón. Pero si lo notas, tienes una opción. Esa opción no siempre es cómoda, porque implica no seguir lo que sientes en ese instante. Implica sostener la tensión sin descargarla. Implica esperar cuando todo en ti quiere actuar. Pero ese esfuerzo tiene un resultado claro. Recuperas el control. Marco Aurelio escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 7, párrafo 17, que tu mente se mantiene firme cuando no se precipita. Esa firmeza no es rigidez, es capacidad de sostener ese intervalo sin ceder. Con práctica, ese instante deja de ser invisible. Empiezas a reconocerlo con más facilidad. Ya no te toma por sorpresa, y cada vez que lo usas, se fortalece, se vuelve más accesible, más natural, hasta que llega un punto donde ya no reaccionas sin darte cuenta. Ese es el cambio real, no eliminar lo que sientes, sino recuperar el momento donde decides qué hacer con eso, porque cuando controlas ese intervalo, controlas tu respuesta. Y cuando controlas tu respuesta, dejas de ser arrastrado por la ansiedad, pero hay una habilidad que refuerza ese control y lo hace aún más efectivo. No se trata solo de notar el momento, se trata de saber qué hacer cuando lo notas. Y en el siguiente punto, vas a descubrir por qué no responder de inmediato puede ser una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. El arte de no responder inmediatamente. Responder de inmediato parece natural. Te preguntan algo y respondes. Sientes algo y lo expresas. Surge una situación y actúas. Todo ocurre en cadena, sin interrupciones. Pero lo que parece natural no siempre es lo más inteligente, porque cuando respondes sin pausa, no estás eligiendo. Estás continuando un impulso que empezó antes de que fueras consciente. No responder inmediatamente no es debilidad, es dominio. Es la capacidad de sostener el impulso sin ejecutarlo. Es permitir que la emoción exista sin convertirla en acción. Y eso requiere más control que reaccionar rápido, porque implica resistir la presión interna que te empuja a hacer algo ahora. Has sido condicionado a creer que el silencio es incómodo, que la pausa es inseguridad, que esperar es perder. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando te detienes, ganas claridad. Cuando no respondes al instante, recuperas perspectiva. Y desde ese lugar, tus decisiones cambian. Séneca escribió en De la ira, libro 2, capítulo 29, que el mayor remedio contra la emoción es el retraso, no porque el tiempo elimine lo que sientes, sino porque reduce su intensidad. Lo que parecía urgente deja de serlo. Lo que parecía definitivo se vuelve relativo. Cuando no respondes de inmediato, rompes el ritmo de la ansiedad, porque la ansiedad necesita velocidad para mantenerse, necesita que actúes rápido, que hables rápido, que decidas rápido. Y cuando introduces una pausa, ese impulso pierde fuerza. Ya no encuentra continuidad. Piensa en una situación reciente. Algo te incomodó y respondiste en el momento. Ahora imagina esa misma situación con unos segundos de silencio, sin respuesta inmediata, sin reacción automática, solo presencia. Ese pequeño cambio modifica todo el resultado. No responder no significa ignorar, significa procesar antes de actuar, significa darte el tiempo necesario para que tu mente y tu cuerpo se alineen. Porque cuando respondes desde la calma, tu respuesta no solo es diferente, es más precisa, más coherente, más consciente. Epicteto enseñaba que cuando alguien te provoca, no es la persona quien te altera, sino tu respuesta a lo que hace.
y esa respuesta puede ser modificada si no ocurre de inmediato. Si introduces un espacio, introduce selección. Al principio, esta práctica incomoda. Sientes que debes decir algo, que debes actuar. El silencio parece extraño, pero esa incomodidad es parte del proceso. Es la señal de que estás saliendo del patrón automático, y cada vez que sostienes ese silencio, fortaleces tu capacidad de control. Tu mente va a intentar convencerte de que respondas. Va a decirte que es necesario, que no puedes esperar, que debes defenderte. Pero no todo requiere respuesta inmediata. Muchas cosas se resuelven mejor cuando no reaccionas en el momento. Con el tiempo, empiezas a notar algo distinto. Ya no te precipitas. No te dejas arrastrar con la misma facilidad. Empiezas a elegir cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo intervenir. Y esa elección cambia la forma en que te perciben, pero sobre todo cambia la forma en que te sientes contigo mismo. Marco Aurelio escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 5, párrafo 20, que la mejor respuesta ante lo que te perturba es mantener la mente firme y no dejarse arrastrar. Esa firmeza no es rigidez, es la capacidad de no responder desde el impulso. Cuando desarrollas esta habilidad, algo se estabiliza dentro de ti. Ya no necesitas reaccionar para sentir control. Lo encuentras en la pausa, en la espera, en la decisión consciente de no seguir el primer impulso. Pero para que esto se vuelva natural, necesitas algo más que momentos aislados de control. Necesitas entrenar tu mente de forma constante. Y en el siguiente punto vas a ver cómo pequeñas prácticas diarias pueden construir una mente que ya no depende del impulso para responder. El entrenamiento diario de una mente inquebrantable. El control no aparece cuando lo necesitas, si no lo has entrenado antes. No surge en medio del caos, si en la calma no lo practicaste. Una mente estable no se construye en momentos intensos. Se forma en lo cotidiano, en lo repetido, en lo que haces cuando nada urgente está ocurriendo. Has intentado controlar tus reacciones en el momento exacto en que todo se acelera. Pero ese es el lugar más difícil para empezar, porque ahí ya estás dentro del impulso. Ya hay emoción, ya hay tensión, ya hay presión. Y desde ese estado, cualquier intento de control se vuelve frágil. El entrenamiento real ocurre antes, en lo pequeño, en lo que parece irrelevante, en cómo respondes a un pensamiento leve, a una incomodidad mínima, a una distracción cotidiana. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, estás fortaleciendo una habilidad. Estás creando un nuevo camino. Musonio Rufo enseñaba que la disciplina no se demuestra en grandes actos, sino en la constancia de lo simple. No es lo que haces una vez lo que transforma tu mente, es lo que repites todos los días. Tu mente aprende por repetición, no por intención, no por teoría. Aprende por lo que haces una y otra vez. Si reaccionas rápido todos los días, ese patrón se consolida. Si introduces pausas todos los días, ese nuevo patrón empieza a ocupar su lugar. El entrenamiento no requiere tiempo extra, requiere atención, requiere notar cuándo aparece el impulso y elegir no seguirlo, aunque sea en situaciones pequeñas, aunque parezca insignificante, porque cada repetición cuenta. Observa cómo respondes a lo cotidiano, a una notificación, a un comentario, a un pensamiento que aparece sin aviso. Ahí tienes oportunidades constantes de entrenar. No necesitas esperar un momento difícil. El entrenamiento está disponible en cada instante. Epicteto enseñaba que no se puede esperar actuar bien en situaciones difíciles si no se ha practicado en las simples. La mente no distingue entre grande y pequeño cuando forma hábitos. Solo registra repetición. Cuando empiezas a entrenar de esta forma, algo cambia.
Ya no dependes de la fuerza de voluntad en momentos críticos, porque tu respuesta ya está condicionada por lo que has practicado. La pausa se vuelve más accesible. La reacción pierde velocidad. El control aparece con menos esfuerzo. Este entrenamiento también reduce la intensidad de lo que sientes, no porque elimine la emoción, sino porque cambia tu relación con ella. Ya no te sorprende, ya no te arrastra con la misma fuerza. Empiezas a reconocerla antes, a sostenerla mejor, a responder con más claridad. Séneca escribió en Cartas a Lucilio, carta 94, que el progreso real es aquel que se construye día a día, sin interrupciones. No se trata de grandes cambios repentinos, sino de pequeñas mejoras constantes. Al principio, este proceso exige atención. Tienes que recordarlo, tienes que aplicarlo, tienes que sostenerlo, pero con el tiempo se vuelve natural. Ya no tienes que esforzarte para no reaccionar. Simplemente no lo haces de la misma forma. Ese es el punto donde la mente empieza a estabilizarse, no porque todo esté en calma afuera, sino porque hay orden dentro. Y ese orden no depende de la situación, depende de lo que has entrenado. Pero hay algo que necesitas ver para no subestimar este proceso. Cada vez que reaccionas sin pensar, no solo pierdes el control en ese momento, estás acumulando consecuencias que afectan más de lo que imaginas. Y en el siguiente punto, vas a entender el precio real de cada reacción impulsiva, el precio oculto de cada reacción impulsiva. Cada vez que reaccionas sin pensar, algo se rompe. No siempre se nota en el momento. A veces pasa desapercibido, como si no hubiera consecuencias, pero el impacto se acumula, se queda, y poco a poco empieza a afectar tu forma de pensar, de sentir y de relacionarte. El problema de la reacción impulsiva no es solo lo que ocurre en ese instante, es lo que deja después. Porque una palabra dicha sin filtro no desaparece. Una decisión tomada sin claridad no se borra. Una reacción emocional no consciente deja una huella que se suma a la siguiente. Empiezas a notar pequeñas fracturas, conversaciones que podrían haber sido distintas, relaciones que se tensan sin razón clara, momentos que se vuelven incómodos por algo que dijiste sin detenerte. Y aunque intentes justificarlo, algo dentro de ti sabe que pudo haber sido diferente. Ese es el costo interno, la sensación de pérdida de control, la incomodidad que aparece después, esa voz que te dice que no actuaste como querías. Y cuando eso se repite, empieza a afectar tu percepción de ti mismo. Empiezas a dudar. Empiezas a sentir que no puedes confiar en tu propia respuesta. Séneca escribió en De la ira, libro 3, capítulo 24, que una emoción descontrolada no solo afecta el momento, sino que deja consecuencias duraderas en el carácter. No es un evento aislado, es un proceso acumulativo. También hay un costo mental. Cada reacción impulsiva refuerza el patrón que la generó. Tu mente aprende que ese es el camino, que así se responde, y la próxima vez lo hace más rápido, más automático, más difícil de detener. Ese es el punto donde pierdes margen, donde ya no sientes que puedes elegir, porque el patrón se volvió dominante, y cuanto más lo repites, más difícil parece salir de él. Epicteto enseñaba que nadie se vuelve inestable de un momento a otro. Se vuelve así por pequeñas concesiones repetidas. Cada vez que cedes al impulso sin cuestionarlo, fortaleces ese camino. Y cada vez que lo fortaleces, reduces tu capacidad de intervenir. También hay un costo emocional, porque cada reacción impulsiva alimenta la ansiedad. No la descarga realmente, solo la mueve, la transforma, la mantiene activa. Reaccionas para aliviar lo que sientes, pero ese alivio es temporal y después vuelve, a veces con más intensidad. Empiezas a vivir en un ciclo donde reaccionas para calmarte,
Pero esa reacción crea nuevas tensiones, nuevas situaciones, nuevos pensamientos, y la ansiedad se mantiene en movimiento constante. Marco Aurelio escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 4, párrafo 24, que la tranquilidad no depende de lo que ocurre, sino de cómo eliges responder. Cuando esa elección no existe, la tranquilidad tampoco, pero hay algo aún más profundo. Cada reacción impulsiva te aleja de la persona que podrías ser, no porque te defina para siempre, sino porque te mantiene en el mismo lugar, te impide avanzar, te mantiene repitiendo lo que ya conoces, incluso si no te gusta. Ese es el verdadero precio. No es solo lo que pierdes en el momento, es lo que dejas de construir. Es la versión de ti que no se desarrolla porque sigues reaccionando igual. Pero entender el costo no es suficiente. Necesitas ver la alternativa. Necesitas saber qué pasa cuando decides responder de otra forma. Cuando introduces conciencia donde antes había impulso. Y en el siguiente punto vas a descubrir cómo construir un nuevo patrón, una nueva forma de responder que no nace de la reacción, sino de la elección. El nuevo patrón, responder con conciencia. Cambiar no empieza cuando todo está en calma, empieza en el instante exacto en que sientes el impulso y decides no seguirlo. Ahí nace un patrón nuevo. No con una gran acción, sino con una elección pequeña y firme. Porque responder con conciencia no es hacer algo extraordinario, es hacer algo distinto a lo automático. Durante mucho tiempo tu mente funcionó por repetición, estímulo, reacción, alivio, repetición, sin espacio, sin filtro, sin decisión real. Ahora el proceso cambia. Estímulo, percepción, pausa, elección. Ese pequeño ajuste transforma todo, porque introduces algo que antes no estaba, intención. Responder con conciencia no significa volverte lento o indeciso, significa volverte preciso. Significa no decir lo primero que aparece, sino lo que realmente quieres decir. No actuar desde la emoción más intensa, sino desde la comprensión más clara. Y eso cambia la calidad de cada respuesta. Epicteto enseñaba que no debes dejarte arrastrar por la primera impresión, sino examinarla antes de aceptarla. Ese examen no es complejo, es breve pero suficiente. Es el momento donde decides si lo que estás sintiendo merece convertirse en acción. Cuando empiezas a responder con conciencia, notas algo inmediato. La intensidad baja, las situaciones no escalan igual. Las conversaciones cambian de tono y lo más importante, tu relación contigo mismo se vuelve más estable porque ya no te sorprendes por lo que haces. Empiezas a confiar en tu propia respuesta. Este nuevo patrón no se construye con perfección, se construye con repetición. No necesitas hacerlo bien siempre, necesitas hacerlo mejor que antes. Cada vez que eliges no reaccionar igual, debilitas el patrón antiguo. Cada vez que introduces una pausa, fortaleces el nuevo. Séneca escribió en Cartas a Lucilio, Carta 71, que el progreso no consiste en no fallar, sino en avanzar con dirección. Y esa dirección se define en cada respuesta consciente que eliges. Al principio vas a notar la diferencia después. Te darás cuenta de que podrías haber respondido mejor. Ese ya es un cambio. Luego empezarás a notarlo durante. Y finalmente empezarás a verlo antes de reaccionar. Ese es el punto donde el nuevo patrón se consolida. Responder con conciencia también cambia la forma en que percibes lo que ocurre. Ya no todo parece urgente, ya no todo parece personal. Empiezas a ver con más claridad, y esa claridad reduce la necesidad de reaccionar. Marco Aurelio escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 8, párrafo 36, que la mente se mantiene en equilibrio cuando actúa de acuerdo con su naturaleza racional. Esa naturaleza no es impulsiva, es reflexiva, es consciente. Cuando alineas tu respuesta con esa claridad,
algo se estabiliza dentro de ti, no porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de reaccionar de la misma forma. Y esa diferencia se refleja en todo, en cómo hablas, en cómo decides, en cómo te relacionas. Este nuevo patrón no elimina la ansiedad por completo, pero evita que te domine, porque ya no sigues cada impulso, ya no obedeces cada pensamiento, empiezas a elegir, y en esa elección recuperas control. Pero todo esto lleva a un punto final. No es solo cambiar cómo reaccionas, es asumir algo más profundo, es entender que el control siempre estuvo disponible, pero no lo estabas usando. Y en el siguiente punto, vas a cerrar todo esto con una idea que puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. El día en que asumes el control de tu propia mente. No hay un momento perfecto para cambiar. No hay una señal externa que marque el inicio. El punto de quiebre ocurre cuando decides dejar de obedecer lo automático. No cuando desaparece la ansiedad, no cuando todo está en calma, sino cuando entiendes que puedes elegir incluso en medio del impulso. Durante mucho tiempo pensaste que el control era algo que aparecía solo en los momentos correctos, que necesitabas sentirte bien para actuar bien, pero la realidad es otra. El control no depende de cómo te sientes, depende de cómo decides responder a lo que sientes. Y esa decisión siempre ha estado disponible, aunque no la estuvieras usando. Epicteto enseñaba que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes controlar la forma en que lo enfrentas. Esa enseñanza deja de ser teoría cuando la aplicas en el instante exacto en que surge el impulso. Ahí es donde todo se define. No en lo que pasa, sino en lo que haces con eso. Asumir el control no significa que nunca más vas a sentir ansiedad. Significa que ya no vas a actuar automáticamente cada vez que aparezca. Significa que reconoces el impulso, lo observas y decides si lo sigues o no. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente el resultado. Has pasado de reaccionar sin darte cuenta a notar lo que ocurre dentro de ti. Has pasado de justificar tus respuestas a cuestionarlas. Has pasado de actuar por impulso a crear un espacio donde puedes elegir. Ese proceso no fue inmediato, pero fue real. Y cada vez que lo aplicas, se vuelve más sólido. Séneca escribió en Cartas a Lucilio, carta 28, que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Ese dominio no es rigidez, no es represión, es claridad. Es saber cuándo actuar y cuándo no. Es no dejarse arrastrar por lo que aparece sin filtro. Ahora entiendes que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones y no eres tus reacciones pasadas. Eres quien puede observar todo eso y decidir qué hacer. Y cuando tomas esa posición, algo cambia de forma definitiva. Dejas de ser espectador de tu propia mente y te conviertes en quien la dirige. Marco Aurelio escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 5, párrafo 11, que tienes poder sobre tu mente y en eso reside tu libertad. Esa libertad no se siente como una emoción intensa, se siente como estabilidad, como claridad, como la capacidad de mantenerte firme incluso cuando todo alrededor cambia. Este es el punto donde se cierra el ciclo, no porque todo esté resuelto, sino porque ya sabes cómo responder. Ya no necesitas reaccionar como antes, ya no necesitas seguir el impulso sin cuestionarlo. Ahora tienes una opción, y esa opción es suficiente para cambiar tu forma de vivir. El control nunca estuvo fuera de ti. Nunca dependió de las circunstancias, ni de las personas, ni del momento adecuado. Siempre estuvo en ese espacio que antes ignorabas, en ese instante donde puedes elegir, y ahora que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. A partir de aquí, cada situación es una oportunidad. No para reaccionar como siempre, sino para confirmar quién decides ser. Porque al final no es la ansiedad la que define tu vida, es la forma en que eliges responder ante ella.